Son las 8:46. Damos la bienvenida a Matías Abad. Él es académico de la Universidad de la SUAY, analista político. Matías, muy buenos días. La Asamblea Nacional fue un factor definitivo en lo que significó un atentado contra la gobernabilidad que terminó en la muerte cruzada en el gobierno de Guillermo Lasso. Quisiera preguntarle si lo que se vio ayer en la Asamblea Nacional deja lecturas en cuanto a este tema. ¿Existe o no esa mayoría estable, confiable, que le garantice condiciones de gobernabilidad, como es la aspiración del gobierno de Noboa y el presidente reelegido? Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para usted y todos quienes nos siguen a través de la radio y las redes sociales. Yo quisiera quizás resumir o estructurar el análisis en tres puntos, ¿no? Lo primero, sin duda, el partido de gobierno, ADN, logró el control institucional, pero yo no considero que tiene su gobernabilidad asegurada. Muestra de ello es las apretadas votaciones, incluso podría parecer holgada la votación del presidente de la Asamblea, pero en la práctica son apenas 3 votos más del mínimo necesario, y del resto de autoridades del legislativo, pues incluso fue mucho más apretada, requiriéndose incluso votaciones adicionales. Eso nos da ya de alguna manera un anticipo de que va a haber de alguna manera una gobernabilidad condicionada y que para cada ley, especialmente aquellas más delicadas, va a requerirse negociaciones específicas, va a requerirse también de una activa participación de todos los agentes políticos del gobierno. Entonces, hay alguna expectativa de que más bien esta aplanadora no sea tan aplanadora, sino que requiera de un continuo trabajo y de una continua operación política por parte del gobierno. Lo segundo, lo que quedó creo que más evidente es que el correísmo se aisló definitivamente del quehacer legislativo el día de ayer, un discurso combativo, sí, pero no había ninguna estrategia que le hubiese permitido al menos poder virar alguna votación, poder tener algún tipo de participación o representatividad en alguno de los cargos de autoridad que el día de ayer se decidieron, ¿no? Su negativa a participar en votaciones clave y su incapacidad para sostener aliados, sin duda lo debilitaron en lo inmediato, sabiendo que podía haber tenido un escenario más positivo si es que lograba forjar un acuerdo con Pachacuti. Y finalmente creo que Pachacuti repite su fractura histórica entre principios y pragmatismo, ¿no? Que ya lo hemos visto en otras legislaturas, en todas las inmediatas anteriores, en la cual existió voto dividido, crisis interna y una vez más se evidenció su dificultad de actuar como un bloque disciplinado, con identidad política definida, a pesar de que es de los partidos con más democracia interna y en principio con más pertenencia ideológica. Quizás eso puede ser un primer análisis, Gustavo. Pachacutic per se merece un análisis particular. Pachacutic podrá contar con claridad en cuanto a una actuación orgánica de sus legisladores. Pachacutic se convertirá también en un constante factor de negociación y a lo mejor de incertidumbre en la Asamblea. Cierto es que el cabildeo es parte de la legislatura en cualquier país, se tira y ala, pero el tema está, cabildeo para qué. Lo que se espera es que sean motivaciones por una mejor construcción de la democracia, mejor construcción del país, lo que predomine. En otros sistemas políticos, específicamente en el sistema parlamentario, por ejemplo, la negociación es el único camino para poder estructurar un gobierno. No existe un primer ministro si no es en función de sumar los suficientes votos y en la gran mayoría de casos se requiere que el partido de gobierno incluya dentro de su gabinete a ministros, a funcionarios de los otros partidos que a su vez también dan su voto para poder lograr esta mayoría. Es decir, a lo que quiero llegar es que en una democracia los acuerdos debería ser lo deseable, ¿no? Debería ser más bien una praxis continua que se lleguen a estas formas de negociación y que entre todos, más bien, o entre una gran mayoría de partidos, se pueda apoyar los destinos del país. El problema radica cuando estos acuerdos no son transparentes, cuando no son en una rueda de prensa
en la cual se explique el alcance del acuerdo, el alcance de la negociación y el compromiso de las partes, ¿no? Acá lo que se acostumbra es sacar una foto con partidarios o ex militantes de otros partidos en una suerte de trofeo, a decir compramos o conseguimos estas voluntades. Eso quizás es la interferencia en la comprensión de cómo debería funcionar una democracia, ¿no? Y por eso en las entrevistas previas que usted pasó a esta entrevista, se señalaba de que no, nosotros no hemos negociado con nadie, es el único compromiso nuestro con el país. Entonces es una visión muy limitada y muy, digamos, poco sensata dentro de lo que requiere este país. Está bien pactar, lo que se debe hacer es pactar con la transparencia ante el país y ante el resto de fuerzas políticas. ¿Cuál va a ser el rol que en este contexto asuma Pachacuti? Creo yo que va a ser un árbitro incómodo, porque tampoco es, por lo que hemos visto en legislaturas anteriores y por lo que estamos viendo ahora, no van a casarse ni con el gobierno ni con la oposición, no van a tener una posición definida, sino más bien cada votación va a ser un nuevo pulso interno y cada votación va a requerir que el gobierno empiece a ofrecer algo para que esas voluntades finalmente apoyen una u otra decisión y votación, ¿no? Entonces yo veo que, como decía al inicio, sí, existe un control institucional importante de ADN, pero no está la gobernabilidad asegurada. ¿Qué decir sobre las expectativas con respecto al Partido Social Cristiano, ahora con menos legisladores que en la asamblea de los tiempos de Guillermo Lasso? Recordemos los acuerdos del Partido Social Cristiano que permitieron que Guadalupe Llori llegue a la presidencia de la asamblea, luego la presidencia de Cronfle y los desenlaces finales que se dieron. Bueno, en este momento creo que ya han obtenido parte de su acuerdo, digamos. Tienen si no estoy mal, tienen un vocal en el CAL, en la Comisión de Asuntos de Administración Legislativa, y seguramente parte de la negociación adicional también va a ser la participación en algunas comisiones, ¿no? Aunque lógicamente, por lo que estamos viendo cómo opera el gobierno, ADN se está blindando por todos los frentes, ¿no? Se está blindando al haber negociado con el resto de fuerzas políticas, con las pequeñas que quedan, el tener la primera vicepresidencia, ante cualquier eventual cambio que pueda haber en la presidencia, pues tener asegurado que la sucesión sea en casa. Y seguramente va a asegurar el control absoluto de comisiones determinantes, ¿no? La del régimen económico, la comisión de justicia, la comisión de fiscalización, quizás la de gobiernos autónomos descentralizados, la de desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y seguramente el acuerdo con estas fuerzas microminoritarias, serían los independientes, los 6 de los 9 miembros de Pachacuti y los socialcristianos, es seguramente una participación o el liderazgo de comisiones menores, ¿no? De comisiones menores en el sentido de el riesgo para el Ejecutivo. Entonces, creo que por ahí puede haber un poco el acuerdo entre todos, y también pues el vocal que está en este momento, el doctor Sellery, que está ahora formando parte también de la Comisión de la Administración de la Legislatura. En todo caso, más allá de lo que pueda suceder en el futuro con los votos en la Asamblea, ¿qué tan importante, qué tan relevante fue lo que sucedió el día de ayer en cuanto a la organización inicial con la que parte la Asamblea? Creo que de todos modos ya empieza a haber un poco un sabor a los escenarios que se vienen, ¿no? Puede haber esta suerte de gobernabilidad negociada, no garantizada. De alguna manera no está por demás un posible riesgo de extorsión también para las votaciones individuales. Hay una fragmentación crónica, como estamos viendo, una polarización extrema, no hay ningún tipo de participación de la RC en ningún espacio determinante. Eso hará que la oposición también de la RC sea radical, a pesar de no tener las herramientas, los elementos para poder ser lo suficientemente incómoda, y esta participación de árbitro incómodo que va a tener también Pachacuti, ¿no? De ahí la sesión también algo atropellada, también creo que también ya nos empieza
a, a mostrar cuál va a ser el matiz que va a tener la Asamblea y quizás la conclusión que se está de alguna manera llegando a coincidencia entre todos los analistas y políticos es que se genera un punto de inflexión a partir del cual Noboa empieza a compararse estrictamente con Noboa. Es decir, ya no hay chivos expiatorios y ya no tiene, digamos, elementos que puedan justificar una u otra condición o mala decisión. Se controla el Ejecutivo, Noboa controla el Legislativo, controla o tiene afinidad con los organismos de control, tiene de alguna manera cercanía con la función electoral, tiene todas las herramientas para poder avanzar en una reforma parcial de la Constitución y se compara ahora Noboa contra Noboa, ¿no? Porque de alguna manera ya es un proceso, así sea corto, pero es una reelección y el gobierno anterior es el mismo. Entonces, creo que se instala un nuevo momento dentro de la historia política y dentro del análisis también de comunicación y narrativa, en el cual pues pasa a ser ya una evaluación directa sin chivos expiatorios. Bien, no quisiera dejar de lado también el análisis local. El día de ayer las autoridades seccionales en el país cumplieron sus 2 primeros años de servicio, que significa la mitad de sus mandatos locales. El prefecto de Azuay, el alcalde de esta urbe, dieron sus informes. El prefecto, en un reportaje para esta radio, señaló que se ha hecho en la prefectura de la Azuay más de lo que se ha hecho en los 2 últimos siglos. Mientras el alcalde, en una entrevista que fue transmitida en una cadena radial que organizó el municipio de Cuenca, señaló que más del 80% de sus 103 proyectos se habían cumplido ya. ¿Qué opina usted sobre el desempeño que han tenido las dos autoridades? Sí, bueno, creo que es interesante en el caso del prefecto que ya empieza a haber una suerte de desmarcarse del correísmo, ¿no? Y quizás eso puede determinar este segundo periodo de trabajo en el caso de la prefectura con miras a una eventual participación y reelección. ¿Qué le hace ver ese desenmarque? Sí, y especialmente porque se une también a una posición similar y quizás algo más radical de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñá, quien en una entrevista el día de ayer dijo que está analizando a ver qué camino y qué decisión toma respecto a su pertenencia a la Revolución Ciudadana. Y también se une esto también a lo que ocurrió dentro de la Asamblea Nacional, en el sentido de que el movimiento Reto está buscando escindirse de la RC5, no aliarse al gobierno, pero de alguna manera mantener su independencia. Entonces, ¿cuál es la lectura? Que parece que están entendiendo que con la cercanía tóxica, digamos, del expresidente Correa, se puede comprometer su reelección porque se empieza a polarizar cada vez más y el gobierno va a empezar a jugar esa carta para poder tener el mejor resultado en las próximas elecciones. Entonces, quizás se empiece a conformar un bloque no sé si de excorreístas, pero un bloque alternativo que busque desmarcarse de la RC5 para poder tener una aspiración electoral algo más libre de la injerencia que puede tener todo esta influencia de líderes en las elecciones seccionales, que siempre es negativa, ¿no? Cualquier líder político nacional que interfiere en las elecciones seccionales tiene un resultado negativo, incluso en los mejores momentos, y eso lo hemos visto en las elecciones, aquí incluso en las seccionales locales. Y de ahí el alcalde también está en una posición que de alguna manera le ha comprometido la cercanía al gobierno, el haber de alguna manera estado un poco más cerca del prefecto, y el presidente lo interpretó como si era un solo bloque, ¿no? Y eso sin duda debe estar comprometiendo los flujos flujos presupuestarios y debe estar comprometiendo quizás proyectos que en principio podrían haberse desarrollado entre el gobierno seccional y el apoyo del gobierno nacional. Pero vemos que el alcalde, de lo que le vi en una participación el día de ayer, más bien ha mostrado señas de que quiere lograr un acercamiento con el gobierno, lo cual sería positivo porque en esta situación y en estas circunstancias lo peor que le puede pasar es que existan niveles de gobierno divididos con el gobierno central y eso compromete a la larga el desarrollo de las obras, el apoyo a las necesidades todavía especialmente importantes en cuanto a vialidad que tiene la provincia y sin duda esto marca también de alguna manera lo que va a ser la línea política de ambas autoridades seccionales para estos 2 años siguientes.
Ahora, ¿qué tan adecuado, qué tan bien están estas viejas prácticas de la política que se las ve no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, como en los Estados Unidos, por ejemplo, las actuaciones de Donald Trump con respecto a los gobernadores o demócratas o republicanos? Esas prácticas de dar presupuestos a los gobiernos afines o a los coidearios que de alguna manera es el tema que usted al que usted acaba de referirse. Y también habría que ver los mecanismos o la comunicación que utiliza ADN. El asambleísta Diego Matovelle, quien terminó recientemente con su mandato como asambleísta de la provincia de La Suay, el día de hoy en otra entrevista, ya en su calidad de suplente, sí dijo no ser voz oficial de ADN, pero hace muy pocos días, cuando aún estaba en funciones de asambleísta, anunció que se fiscalizará a alcalde y prefecto en una actitud un tanto revanchista, diríamos. Bueno, ese es el juego político y de lo que hemos visto cómo juega el gobierno es captar la mayor cantidad de espacios de poder. O sea, esa es un poco la línea y seguramente la línea y el objetivo de aquí a 2 años para ADN va a ser tener las alcaldías de, por lo menos las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Puerto Viejo y algunas otras ciudades como objetivos principales y las prefecturas de Guayas, Pichincha, Suay y Manabí, donde está concentrado pues, la mayor cantidad de votación y digamos que la mayor representatividad del país. Entonces, estoy convencido de que la estrategia va a ser promocionar sus figuras con más potencial de ser elegidas para estas dignidades y también debilitar a sus adversarios. Así que esa es una práctica que hemos visto, que estamos viendo y que sin duda se irá agudizando con el paso de estos años. Así es que las autoridades seccionales que no estén alineadas con el gobierno van a tener dificultades dentro de todo lo que el gobierno puede de alguna manera controlar para que su desempeño no sea el más óptimo y les lleve a una reelección. Esto será en presupuestos, en apoyos y trabajo conjunto que se podía haber hecho de otra manera, pagos de las asignaciones con bonos, créditos del Banco de Desarrollo, que son las herramientas que tiene el gobierno, permisos y delegaciones para que puedan asumir otras competencias. En fin, esto creo que lo conocemos, está bien o está mal, bueno, ese es el juego político, ¿no? Lo deseable es que todos los niveles de gobierno trabajen en armonía y que el fin último sea el ciudadano, pero eso no ocurre ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Porque a la larga la política se trata del poder y el poder se lo gana pues debilitando al adversario y fortaleciendo a mis aliados. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, Matías. Gracias a usted por la invitación. Declaraciones del licenciado Matías Abad, académico de la Universidad de La Suay, analista político.